9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos cara a cara un día después, o horas después más bien, de que ocurrió lo que muchos pensamos que era improbable, que era la victoria de Donald Trump. Donald Trump será el presidente número 45 de la historia en Estados Unidos, contra todos los pronósticos, contra las casas de apuesta, contra las bolsas, contra los mercados, contra prácticamente todo. Donald Trump será presidente de Estados Unidos, y aparte será presidente en un entorno relativamente cómodo, en el sentido de gobernar con mayorías, aunque pequeñas, pero mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es decir, Donald Trump se convierte en un presidente con muchas más posibilidades de estructurar su programa de lo que pensamos en algún momento. Y bueno, hoy tenemos mesa de análisis sobre este tema. Saludamos a Juan Salinas, especialista en Estados Unidos. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Andrés Barba, un habitual, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Enrique. Gracias por acompañarnos. Pues una primera valoración, más allá del shock que todos vivimos, porque no pensamos que esto fuera a ocurrir. ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que vieron los norteamericanos ayer, los estadounidenses, para votar por Donald Trump? Empezamos contigo, Juan. Yo creo que lo que observaron sin lugar a dudas es un descontento hacia los dos candidatos. Hay ciertas cuestiones que vale la pena analizarlas una vez que tengamos los resultados, ya no únicamente los exit polls. Claro. Sobre todo para saber qué porcentaje de estadounidenses en qué segmentos demográficos apoyaron a cada uno de los dos. Lo que tenemos perfectamente claro es hay un descontento, primero con las instituciones, con el modelo económico, sin lugar a dudas. Ese es un tema que vale la pena valorarlo. Hay un descontento con los dos candidatos. Los dos tenían altísimos negativos. Donald Trump pudo rebasar parte de esos negativos en ciertos estados que fueron clave en la elección. Y Hillary Clinton tuvo un techo. Y tuvo un techo que no se pudo superar con la movilización, y su composición en el colegio electoral pues no le ayudó mucho con ciertos segmentos demográficos con los que sí crece y contrasta con la coalición de Obama en el 2012, pero pierde sobre todo con las votaciones, sobre todo con las personas rurales, con el estadounidense rural, que se está viendo afectados en gran medida por acuerdos. La América profunda, ¿no? Digamos, la América que no solía votar tan claramente, con porcentajes de abstención importantes, y ahora salió a votar masivamente. Sí y no, porque por ejemplo el caso de Barack Obama, si nosotros observamos en un estado que fue clave, por ejemplo Michigan, Pensilvania, Wisconsin, observamos condados que Barack Obama sí tuvo una ventaja importante. Barack Obama sí atendía, por ejemplo, con una mayor amplitud los intereses de, por ejemplo, los demócratas con un ingreso menor, para redondear, menores a $49,000, y ese segmento demográfico comenzó a ser un poco anti-Clinton desde la primaria. Mira. Ahí debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, que Hillary Clinton perdió esos 3 estados contra Bernie Sanders. Mira, no sabía. Entonces ese es un tema importante. Desde ahí había un antecedente. Y ahí viene también una situación en donde se va a reflejar. No dudemos que van a comenzar a apuntar. Fue una candidata mala. Fue una situación en donde el partido no se unió en el número de valoraciones, pero el hecho al final del día es que el Partido Demócrata no logró convencer al estadounidense de que Hillary Clinton pueda ser la presidenta 45, ¿no? Andrés. Sí, bueno, yo coincido, pero a mí lo que me preocupa es la señal que se envía, ¿no?, de Estados Unidos. Digamos que ahora las campañas políticas pueden estar llenas de difamaciones, de discursos, digamos, en donde se exalta el odio, sí, la xenofobia, el racismo, etcétera. Tuvimos un candidato, mira, yo aquí estaba haciendo algunas anotaciones, tuvimos un candidato que ofendía de forma muy contundente y de veras muy escandalosa a las minorías, sí, a las religiosas, a las raciales, etcétera. A las mujeres. A las mujeres, ¿no? Y de qué manera, digamos, y el 43% con comentarios. de las electoras mujeres, de los electores mujeres. Y con la votaron por primera Trump. Candidata mujer en la Sí, historia, sí, digamos, sí, de un partido importante, pues caramba. Y con comentarios muy escandalosos, además, presumía además su no preparación en temas cruciales, digamos, para la política interna, externa estadounidense. Amenazaba que no sabía si iba a cumplir o no las reglas del juego de la democracia, por lo menos republicana o constitucional más antigua del mundo, que esto era un escándalo de veras para muchos pues estudiosos y gente del establishment viejo, pues, de los Estados Unidos. Unidos. Todos en Estados Unidos, sí es sorpresivo. Exacto. En fin, o sea, digamos, no era transparente.
el primero en 40 años que no declaraba sus ingresos, digamos, no tenía ninguna información el público acerca de cómo se enriquecía, qué pagaba impuestos, qué no pagaba, en fin. Celebraba a líderes extranjeros que eran antivalores norteamericanos, digamos, anti libertad de expresión, anti libertad de elección, etcétera. El caso de Rusia, pues es el más evidente, pero no es el único. Y amenazaba aliados tradicionales de los Estados Unidos. En el caso de México es uno, pero tenemos ahí el caso de la OTAN en Europa, de Japón, digamos, comentarios muy ofensivos de cierta forma, poco empáticos con la posición de estas regiones del mundo con las que Estados Unidos ha sido tradicionalmente solidario desde la segunda mitad del siglo pasado, al menos, y que ahora trae un discurso muy distinto al que habían traído todos los demás presidentes de un partido del otro, ¿no? Con matices tal vez, pero ese mensaje pues preocupa porque gana, digamos, el candidato que defendía todo esto, que estuvo diciendo todo esto durante 18 meses al menos, pero también las señales de las que habla Juan, ¿no? O sea, obviamente los americanos queda muy claro que están cansados de los nombres de siempre, ¿no? De los viejos políticos, de los nombres de toda la vida, ¿no? Ya no quieren más presidentes Bush, o Clinton. Ya no quieren más presidentes Clintons, ni quieren más presidentes, digamos, surgidos de la cantera tradicional de hace años de los dos partidos tradicionales, ¿no? Y esto quedó muy claro el día de ayer, ¿no? Claro, lo que parece, Juan, y esto no solo ha pasado en las elecciones de Estados Unidos, es una especie como de rebelión contra el establishment, contra lo establecido. Hay que recordar un poquito para explicar este concepto del establishment, que es, digamos, tiene distintos nombres. En México, por ejemplo, quien lo ha denunciado mucho es Andrés Manuel López Obrador, le llama la casta del poder o la mafia del poder, es decir, tiene sus nombres, pero es esta articulación que se entiende que se genera entre políticos, clases económicas, para generar una élite que gobierna, que decide las reglas y que al final tiene control sobre muchísimas cosas, ¿no? En Estados Unidos no es nuevo. La idea antisistema y anti-establishment es una idea muy profunda en Estados Unidos, en buena parte de estos estados, y parece que es una reacción contra eso, ¿no? No necesariamente a favor de Trump, sino que entendieron que el candidato más antisistema de los dos que estaban era precisamente Donald Trump. Sí, yo creo que ahí vale la pena hacer una segmentación. Por ejemplo, Barack Obama se podría discutir perfectamente que en 2008 fue un candidato antisistema. Totalmente. Fue el candidato que contra Hillary Clinton dijo yo no voté por la invasión a Irak. Sí. Fue un candidato que se opuso a las políticas de Bush y mantuvo una narrativa de unión. Acá el problema es, y lo podemos discutir desde antes, incluso cuando estuvimos en el programa, es independientemente si gana o pierde Donald Trump, el tema es que consolide y le da un megáfono al trumpismo, este movimiento que sí está teniendo efectos claros. Está teniendo efectos claros en el momento en donde se ataca a minorías. Por ejemplo, ayer Van Jones, ya al final, donde ya estaban los resultados, uno de los analistas en CNN decía, yo tengo que regresar a mi casa y decirle a mis hijos, un afroamericano, decirle a mis hijos que hagan su tarea, que no ofendan. Y después de que les digo eso, tienen que ver el resultado en donde quien ofende y no hace su tarea, gana elecciones. Sí, no es esa parte es... y cómo gana, ¿no? Y cómo gana. A pesar de que, insisto, en la votación popular, que este juego que tienen del colegio electoral, el voto popular al parecer va a ganar Hillary Clinton porque se sigue computando actas, el equivalente a actas, de California. Sin embargo, su matemática en el colegio electoral demostró que tiene fallas. Todavía, por ejemplo, David Plouffe, el coordinador y estratega de la campaña de Obama en 2008, decía el lunes tipo 6 de la tarde, decía, estamos observando un cambio demográfico importantísimo. Nosotros mantenemos la parte del corredor industrial y además estamos observando un cambio demográfico en Arizona y en Texas. Los hispanos nos van a hacer convertir estos estados de 20 a 24. Entonces, ya estaban planeando una operación. Y una borrachera de optimismo, ¿no? De optimismo, y a la hora de la hora sale David Plouffe, a la hora que sabemos ya, particularmente después de Ohio, dice, nunca he estado más equivocado en mi carrera política. David Axelrod en el mismo sentido, que son de los grandes estrategas de Obama. Es que de pronto es difícil predecir, ¿no, Andrés? Pues con estos movimientos electorales, demográficos, que la clase trabajadora blanca salga con tanto ahínco a votar, que las mujeres al final voten una buena parte por Trump, los latinos no salgan a votar en la proporción que pensamos que iban a salir, son ecuaciones que de pronto no cuadraron. Aunque sí salieron bastante más que antes, pero no lo que necesitaban. Pero no se pronunciaron en el sentido que todo el mundo esperaba. Pero sobre todo los cubanos de Florida. Todo el mundo pensaba que iban a votar por los demócratas
demócratas y al final de cuentas su voto también no estuvo tan, no fue un porcentaje, digamos, de 80-20 o algo así. Creo que fue de 65, 40, ¿no? 30 y algo, Sí, algo así, sí. ¿no? Entonces también estuvo muy, muy dividido. Yo aquí lo que veo es que sí habían señales de que su candidata, aunque muy experimentada, con un prestigio muy sólido, digamos, sobre todo a nivel internacional, con un liderazgo cuestionado a nivel interno, por supuesto, algunos asuntos que no es para menos, es una persona que tenía 30 años en el servicio público, sí, en diferentes escenarios, pues obviamente tiene trapitos que mostrar, vaya, de todo el mundo le ha visto, le ha discutido, se ha inconformado con opiniones, posturas, etcétera, desde la clase trabajadora o la clase conservadora. Sin embargo, yo creo que una parte muy importante de esto es muchos de los elementos que defendían los demócratas se los robó Donald Trump. Digamos, en su fase discursiva o en su plataforma discursiva, en sus pronunciamientos, este tema del antilibre comercio, del nos están robando la prosperidad, Bueno, eso es de Bernie Sanders, claro. nos están robando, digamos, los empleos, el libre Derechos de los comercio, trabajadores. acuerdos desastrosos con el mundo, etcétera, 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 son tradicionalmente posturas demócratas, mucho más matizadas, por supuesto, pero son posturas tradicionalmente defendidas por los demócratas. Y ahora es el candidato republicano, obviamente, el que las adopta y el que se queda con ellas, porque ya vimos que Hillary Clinton tampoco logró convencer a la clase trabajadora, como ya ha quedado bastante demostrado, que ellos eran los que defendían estas posturas, ¿no? Claro. Vamos al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Participe, qué opina de lo que sucedió ayer en los Estados Unidos y qué nos espera para México en los siguientes meses y en las siguientes semanas. Platicaremos de eso al regresar. Minutos estamos analizando junto a Andrés Barba y Juan Salinas los ecos de la elección de Estados Unidos. Donald Trump será el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos. ¿Y por qué no hablamos unos minutos de México y de la relación? Ahorita le seguimos escudriñando con algunos datos en torno a la elección de Estados Unidos. Hoy ya muy temprano hubo conferencia de prensa, tuvo el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, pues para tratar de calmar, decirnos que no pasa nada, que sí habrá algunos efectos, por ejemplo, un aumento de las tasas de interés, se habla, tal vez se obligará al gobierno federal a hacer más recortes en el gasto público para tratar de cuadrar las cuentas, pero que en términos generales estamos cubiertos para la llegada de Donald Trump. ¿Cómo ven la agenda bilateral México-Estados Unidos y si realmente Donald Trump será tan dañino como se parece con los intereses mexicanos? Juan. Yo creo que aquí hay algunas dimensiones que vale la pena valorar. Para empezar, el tema del anuncio, yo creo que lo que busca es dar certeza, es decir, estamos con las carteras en teoría sanas, sí, y tengan algo de confianza. Más allá de eso, no hacen referencia y el tipo de cambio sigue sufriendo, ¿no? Es la moneda de mercado emergente un ratito, que sufre y más va a sufrir quizá, como dices, en un ratito. Sí, un ratito. Esa es una de las dimensiones a lo interno. Después quizá la valoración de la decisión de Peña, de la invitación, que eso lo podemos juzgar más adelante. Pero como tal creo que vale la pena ahorita vincular, sobre todo de ya hacia acá. Y creo que independientemente de que ganara Hillary Clinton o Donald Trump en ciertos aspectos, lo que valía la pena era observar la configuración de los congresos. Porque particularmente, por ejemplo, si observamos, gana Hillary Clinton, vamos a asumir momentáneamente que hubiera ganado Hillary Clinton y tiene una mayoría en el Senado. Si nosotros hablamos de una mayoría en el Senado, la mayoría, la nueva figura del Partido Demócrata, tiene nombre muy claro y es la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Que está más en el lado de la izquierda. Está más en el lado de la izquierda. Wall Street es nuestro principal enemigo, ¿no? Su principal narrativa. Más como Bernie Sanders, ¿no? Exacto. Más en el ala de Bernie Sanders, ¿no? Entonces, en ese escenario, si hubiera ganado ella, algunos temas se nos cierran, particularmente, por ejemplo, el tema del Telecán. Hubiera sido la misma circunstancia. Yo también lo creo. Con ese perfil en particular, por ejemplo. Si hablamos de nuestra agenda, a su vez, si hablamos de nuestra agenda, por ejemplo, bilateral, en materia de cambio climático, reabrir la discusión de la tan necesaria reforma migratoria, creo que con los demócratas se hubiera facilitado. Ahorita estamos en una situación donde eso no lo podemos poner en juego. En el caso particular, por ejemplo, si ganaban los republicanos, hay que ver qué republicanos son los que ganaron. Y ahí es importante, por ejemplo, pierde de los moderados, pierde un republicano de Illinois, Mark Kirk, que es uno de los republicanos que podía generar estos balances entre el Tea Party y los moderados dentro del Partido Republicano para discutir, por ejemplo, temas de control de armas. Sensatez en el tema de control de armas a nosotros nos va a afectar de forma brutal. Ya lo olvidamos.
Tenemos que observar, por ejemplo, el tema, a su vez también, que coinciden, el tema migratorio será la parte opuesta de los demócratas, y ahora sí va a ser tema de cooperación en tema de seguridad. El tema del muro difícilmente se va a dar, no hay muchos mecanismos para que lo pueda lograr, pero al final creo que lo más probable es que va a sacar una lógica de decir, vamos a transferir, en lugar de darles dinero para X o Y, se va a construir el muro y se considera una inversión en favor de México, ¿no? Como el plan Iniciativa Mérida y a través de ese tipo de mecanismos. Andrés. Sí, coincido en buena parte. Yo creo que sí hay una serie de temas que van a tener como pues algunas afectaciones o un reposicionamiento de cómo los habíamos venido trabajando con los Estados Unidos, y ahí pues hay que agregar a los asuntos fronterizos, sin duda, el tema de la patrulla fronteriza y del presupuesto que tenga, y de si ya estaba muy bien sellada la frontera, pues ahora se va a sellar 2 veces mejor. Los asuntos migratorios, esta agenda migratoria de colaboración, etcétera, pues va a ser compleja en esta ocasión. Como ya lo ha sido con Barack Obama, tampoco ha sido una cuestión fácil. Estamos hablando de un presidente que tiene números récords en cuanto a deportaciones a América Latina, no solamente a México, y entonces pues esta señal ahora se va a hacer más pública. Sí. Porque Barack Obama, si bien lo había estado haciendo, eran muy discretos para tratar de ser tranquilos, llevar una relación tranquilo con el voto hispano, sobre todo el que es más favorable a México, no necesariamente es todo. Aunque en el caso de Obama, perdón Andrés, también tiene récord en visados. Es decir, tiene esta simetría, sí, ¿no? Sí, es muy cierto. Deportaciones en caliente y muchas visas. Es muy cierto. Ahora, también ahí hay que agregar la política antidrogas. Vamos a ver ahora que llegaron los republicanos, y si son los republicanos duros los que van a entrar al gabinete, ¿cuál va a ser la posición de Estados Unidos en cuanto al tema de la lucha contra las drogas? Habíamos tenido un esquema de mucha colaboración con los Estados Unidos durante el sexenio de Calderón y el sexenio de Obama. Después las cosas se pusieron medio tensas cuando llegó el presidente Peña aquí. Después empezaron a suavizar otra vez las cosas y volvió a generarse esta colaboración. Y ahora vamos a ver cuál es la tendencia que va a marcar en la administración Trump. Y sin duda la política comercial. Yo creo que en ese tema están los grandes retos para México, por lo que pueda implicar para el desarrollo económico, por la apertura de las exportaciones, inversiones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí va a ser crucial el área de nuestra embajada, de nuestra política exterior, que tiene muy buenas relaciones con líderes republicanos que efectivamente están posicionándose, o digamos que reafirman su liderazgo en el Congreso, porque no todos abrazan este rechazo a las ideas de Donald Trump en contra del libre comercio, ¿no? Sí. A lo mejor ahí sí hay un matiz, y si bien ellos no tengan la posición dominante, es posible que sí tengamos una postura, digamos, muy escandalosa, muy en contra de México y en fin, del presidente, pero en la práctica fuera a ser exactamente otra cuestión, ¿no? ¿Escuchaste, Juan, moderación en el discurso de Trump, en el discurso de Victoria? Porque mucha gente está diciendo eso. El Trump del discurso de Victoria es un Trump conciliador, un Trump que unifica. Aquí es una careta, porque él se ha puesto muchas. Entonces. Es un punto interesante, creo que en el mejor de los escenarios debemos apelar a la famosa frase de Mario Cuomo, de uno hace campaña en poesía y gobierna en prosa. Exacto. Vamos a esperar a que trate de gobernar en prosa. Su discurso duró poco más de 14 minutos, y realmente la parte en donde dicen es un discurso que busca acercarse al electorado, duró 10 segundos, donde dice, termina la elección, demócratas, republicanos e independientes, hay que unirnos. Y agradece a Hillary. Y agradece su servicio, cosa que es paradójico, ¿no? Después decirle que la va a meter a la cárcel. Y donde habla de los aliados, o sea, no dijo casi nada de los aliados, ¿no? Nada, los aliados en el mundo. No, le interesa ver hacia adentro. Le interesa, en este momento, legitimar su propuesta de transición. Comencemos por ahí, y hay algunos elementos que vale la pena analizar. Su equipo cercano le agradece de forma personal. Sí. Le agradece a Jeff Sessions, por ejemplo, que es uno de los principales perfiles que ataca la reforma migratoria. Rudy Giuliani, que ha sido uno de los perfiles que ha tenido una relación un poco compleja con hispanos. No debemos de perder de vista que hubo un tiempo que también tuvo su cercanía con el gobierno del Distrito Federal, en ese momento. Entonces, él se especula, y en el número comienzan las especulaciones si va a ser el próximo equivalente a procurador, cómo se va a integrar. Lo que debemos de observar es, al final del día, coincido plenamente, dentro del Partido Republicano, ¿quién gana? Es decir,
el Partido Republicano, si estuviéramos en Europa, sería 8 partidos. Estamos hablando de los socialmente conservadores, sí, de los que buscan libre comercio, reducción al mecanismo de gobierno. Hasta el Tea Party son conservadores en todo, ¿no? Claro, exacto. Claro. Entonces, ¿qué partido republicano es el que gana? Por ejemplo, la última vez que se trató de discutir el tema de la reforma migratoria, trató de estirarse del 2013 al 2014. Uno de los principales actores en esto fue Marco Rubio. Marco Rubio gana en Florida y se le acusaba en la primaria de decir, tú estás buscando la amnistía, esta lógica de a los 11 millones de indocumentados, tú les das a aquellos que proceda la ciudadanía, al menos una residencia. Aunque hayan entrado de forma ilegal, ¿no? Aunque hayan entrado de forma ilegal. Entonces, creo que Marco Rubio es algo importante para la victoria en Florida de los republicanos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también, no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrés, el avance en la normalización de las relaciones que ha tenido Barack Obama con Cuba influyó para que muchos votaran en contra del Partido Demócrata. Sí, con la idea de la relación con Cuba, porque digamos que, todos los que hemos visto a lo largo de muchos años la relación que ha tenido con Cuba, Estados Unidos y los resultados que ha generado, hemos visto que ha sido un desastre, digamos, esa estrategia. Por lo menos no ha generado los resultados que en un principio se plantearon Estados Unidos, aparte Castro cuando los bloqueaban y todo. Y Fidel Castro se va a morir en su casa, en la cúspide del poder. No generó ningún cambio importante en Cuba, ni la democracia. Un fracaso, el bloqueo, todo un fracaso. Entonces, esta es una nueva estrategia, pero una nueva estrategia muy reciente, digamos, que tiene la normalización, 1 año más o menos. Entonces, hubo poco tiempo para que lo digiriera mucha de la población estadounidense, ¿no? Vamos al corte, al regreso hacemos un contacto hasta Washington con el doctor Arturo Santa Cruz. Arturo estuvo allá analizando las elecciones, hemos estado en contacto con él permanentemente para saber de primera mano qué están pensando algunos americanos de lo que fue la elección del día de ayer. Vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. De la mañana con 34 minutos y saludamos al doctor Arturo Santa Cruz, que nos recibe la llamada desde Washington. Arturo, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Pues eso quisiera decirte buenos días, pero lamentablemente no son buenos días para México. Bueno, lo dejamos en días entonces. Así es. Arturo, pues al final la tormenta perfecta, prácticamente todos los estados clave, los estados columpio terminan siendo para Trump. ¿Qué balance haces del día después, de horas después de que culminó la elección? No, pues como yo te adelantaba, un balance muy, muy negativo, porque no fueron solamente los estados columpio, fueron incluso otros con los que se contaba ya para la causa demócrata, que también se perdieron, y pues aquí los efectos definitivamente van a ser, bueno, en primer lugar para los estadounidenses, en segundo lugar inmediatamente para México, y en general para el mundo, sí, y yo más bien van a ser efectos negativos. Desde tu punto de vista, Arturo, ¿qué tan probable es que Donald Trump logre llevar su programa, sobre todo sus temas más controversiales, logre llevarlos adelante? Es decir, ¿es posible con esta mayoría que tendrá en ambas cámaras, o crees que es bastante complicado que lleve adelante temas como el muro, libre comercio, todos estos temas que puso en campaña? Bueno, de entrada yo creo que sí es complicado, sí. Si bien va a controlar las 2 cámaras del Congreso, ya en la práctica hay muchos intereses burocráticos y económicos que yo creo que le van a poner trabas en el camino, pero además de eso, afortunadamente el señor tiene una trayectoria en la que ha demostrado ser bastante inconsistente, sí, y un poquito a veces como la chimoltrufa, como dice una cosa, dice la otra, ¿verdad? Entonces, sí. Esperemos que con varios de esos temas, pues sensiblemente el acuerdo, la renegociación o cancelación, incluso como anunciaba el del Telecán, no se lleva a cabo. Oye, Arturo, digamos, ¿tiene responsabilidad Barack Obama en esta derrota de Hillary Clinton? Pues no, la verdad, yo creo que no. Bueno, más allá de digamos, la cuestión inercial de un partido que está en el gobierno, pero en general yo creo que fueron errores de campaña, como ya te mencionaba anteriormente, el no haber ganado incluso estados que son tradicionalmente demócratas, que el presidente Obama sí ganó, y no haberlos ganado en esta ocasión, pues es un error, digamos, de campaña. De manera similar, lo que se está ya viendo con respecto a 2 minorías clave para la causa demócrata, como son la afroamericana y la latina, ¿sí?, cuyos votos en esta ocasión anduvieron 5 o 6 puntos por abajo del apoyo que le habían dado a Obama, pues también es una cuestión
yo creo que más bien de la campaña de ella. El presidente Obama lo vimos estar en campaña en favor de su candidata de Hillary Clinton, incluso la víspera de las elecciones, ¿sí? Entonces por ese lado no creo que sea atribuible a él la derrota. Claro. Arturo Santa Cruz, antes de despedirte, y ahorita que estamos mucho, sobre todo en redes sociales, en el contrafactual, ¿crees que Bernie Sanders hubiera podido derrotar a Hillary Clinton? Probablemente sí, fíjate. Porque, ¿sí? Aunque esté tan a la izquierda, digamos. Pues es que aquí, si recuerdas, lo paradójico del asunto era que como buenos extremos en parte se tocaban estas dos campañas, la de Trump y la de Sanders, sobre todo con el voto afectado del Rust Belt, que le llaman acá, sí, los obreros manufactureros. Entonces probablemente el más fácil hubiera jalado a ese sector, ¿sí? Desde lo que lo jaló Hillary, y también pues probablemente el voto joven, que era un componente muy fuerte de Bernie Sanders, se hubiera demostrado con mayor claridad en la elección. Pero bueno, pues son contrafactuales, como dices, ¿verdad? Y el hubiera no existe. Lo que sí puedo decir es que Hillary Clinton no logró conectar de forma clara con estos grupos, ¿no? Así es. Arturo, gracias. Que esté muy bien, Enrique. Muy buenos días. Saludos. Bye. Pues ahí está el doctor Arturo Santa Cruz. Desde Washington, no sé si quieren hacer un comentario de estos temas. Barack Obama, Bernie Sanders, tantos nombres que han salido después de la derrota de Hillary. Digo, quisiera hacer nomás una reflexión. Digo, en estos momentos tratamos de buscar explicaciones más que definir qué es lo que ocurrió. Exacto. Pero no debemos de perder de vista que la aprobación de Barack Obama sigue siendo de 54%. Es una aprobación histórica para un presidente en esta etapa, ¿no?, del calendario electoral. Y creo yo que hay ciertas condiciones. Por ejemplo, los demócratas te decían, no es una elección de cambio, la gente quiere las políticas de Obama. Sin embargo, en el momento en donde preguntabas, y eso lo sabíamos desde hace 2 años, que te decía cualquier elector, en la medición, el promedio te decía el 65% que el país iba en el camino no adecuado. Entonces, también... Pero cuando ves los indicadores, Juan, dices, en el camino no adecuado. 73 creciendo al años. 2,5%, con una tasa de desempleo del 5.8%, cuando llegó era del 9%. Con 73 meses, lo acaba de publicar, 73 meses, en la semana antes de la elección publica 73 meses de crecimiento continuo. Tremendo. En el tema de empleo, y aún así, al final del día, llegan a la jornada electoral y esto no se refleja en votos. Y yo creo que sobre todo, más allá de hablar de los errores de campaña, yo creo que John Podesta y la estrategia de campaña que diseñaron podía llevar a Hillary Clinton tan alto como el electorado pudiera conectar con la idea de Clinton presidente. Y en ese escenario no era el año, y hay muchos mensajes que más adelante podemos decir, esto por aquí, por allá. Jeb Bush, por ejemplo, tenía una cartera brutal en el Partido Republicano y desiste después de Carolina del Sur. Dice, no tengo yo camino, mejor guardo el dinero. Entonces, en ese escenario, creo que había muchos mensajes que nos permitían observar que era un año antipolítico, en el sentido de van contra las cúpulas, contra quienes toman decisiones. La élite, ¿no? Claro. Andrés. Sí, bueno, y aparte también el asunto de la, no solamente de la conexión de Hillary Clinton con con ciertos grupos del electorado estadounidense, sino también el asunto de la rispidez con la que terminó quedándose con la candidatura demócrata, porque es muy cierto que los demócratas estuvieron conectando con este grupo del electorado que los pudieron haber llevado a la presidencia nuevamente. Sin embargo, en esta manera, digamos, de entregar la batuta, que fue muy institucional del senador Sanders a Hillary Clinton, se generó una ruptura que no se compuso. Institucional, pero con la nariz tapada, ¿no? Desde luego, pero digamos que no generó comentarios. No me gusta, pero bueno. No generó comentarios en contra de Hillary posteriormente. Fue leal, apoyó, exactamente, jugó la carta, digamos, de la lealtad del partido con ella. Y sin embargo, Hillary Clinton no se quedó con ese segmento del electorado que sí conquistó el senador Sanders. Entonces, eso nos llega a preguntarnos ¿qué es lo que debe de hacer el Partido Demócrata para recuperar esa base electoral? Porque es evidentemente que el discurso de continuismo, aun cuando tengan muy buenos indicadores el gobierno del presidente Obama, pues eso no les garantiza una elección. Y ya lo hemos visto en otros países, hay presidentes que tienen muy buen desempeño y al final de cuentas terminan ganándoles la batalla. Así que eso no es garantía de que su mismo partido de ese presidente en funciones pues vaya a mantenerse en el poder, ¿no? Juan. Y ahora, creo que valdría la pena también analizar una cuestión histórica,
en donde generalmente los demócratas no le entregan a demócratas. También esa es una realidad. No hay, de hecho, un precedente inmediato en donde hubiera existido un escenario como este. Era un tercer término de Obama. Así se cuadró. Claro. Y de hecho, la narrativa y el principal juguete de Donald Trump es, ella tiene 30 años en política. Aunque ayer hubiera dicho, le agradecemos su patriotismo y todo su servicio, pero 30 años, ¿no? Entonces, no ha cambiado todo lo que dice que quiere cambiar, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, en ese escenario, creo que vale la pena observar también el histórico. De hecho, los demócratas, de suyo, es difícil que obtengan la reelección. Desde FDR en los 40s y Truman, que por cuestiones de la muerte de Roosevelt queda como presidente, pero fuera de ese escenario, salvo Bill Clinton y Obama, no hay temas de reelección. O sea, si vemos, Kennedy muere, pero en el caso de Lyndon B. Johnson decide, aposté mi capital por un error, ya no voy a contender. Entonces, es que era más complicada la coalición demócrata, ¿no? Al final, en términos de electores. Ahora parecía que no. Parecía que tenía a las mujeres, a los jóvenes, a los latinos, ¿no? Parecía una coalición más fácil de construir. Ahora, el análisis viene después de esto en la parte de la anatomía. A ver si en 2013 con el documento La Autopsia del Partido Republicano, ahora viene La Autopsia del Partido Demócrata. Sin lugar a dudas, el problema es que su coalición demográfica está en zonas en donde tienen ya un máximo electoral. Es decir, ¿para qué los ubican en California? ¿Para qué los mandas al Silicon Valley y llenas allá a todos los demócratas? No es económicamente Kentucky ni lo conoces, rentable. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, es que no puedes ganar la elección con la misma cantidad de personas que están ubicadas en los mismos sitios. Y por eso puedes ganar incluso la elección en voto popular, como le puede pasar a Hillary, y perder en el colegio electoral. Por supuesto, pero no vas a ganar los estados en donde tienes que te van a garantizar la victoria como si lo conquistan los republicanos, ¿no? Y así le pasa al Gore, por ejemplo. Claro, tienes toda la razón. María Luisa, México y los gobernantes se preocupan por todo el adeudo que tienen con Estados Unidos, piden préstamos y solo lo hacen para enriquecer sus bolsillos. México es un país muy rico que sin necesidad de pedir tantos préstamos podríamos salir adelante y no estaríamos tan preocupados. 2502 nos dice, hola, buenos días, señores. La mera verdad, me di cuenta que con estas elecciones de Estados Unidos, todos los que participaron votando por Trump es que son racistas y lo que nos espera. ¿Podríamos decir esto, Juan, Andrés, que son racistas los votantes de Trump? Pues no lo sé, yo creo que sí, hay alguna base, digamos, de la gente que le apoyó que sí podría caer en esta característica. Sin embargo, es arriesgado decir que todos, ¿no? O que todos son deplorables. Es muy arriesgado. ¿Son los mismos americanos? Sin embargo, votaron por un afroamericano? Yo creo que es el mismo pueblo, digamos, no es que sean los mismos, ¿no? Por supuesto, pero yo creo que sí hay un reto importante en el análisis político, la ciencia política norteamericana, de los medios de comunicación tradicionalmente liberales, de hacer un análisis profundo, un estudio muy importante de qué tipo de estadounidense es al que se trata de convencer y de qué. Porque los estadounidenses del Midwest, de la parte central de los Estados Unidos, podrán ser tal vez caracterizados o estigmatizados como racistas, pero también es posible que tengan otras preocupaciones muy legítimas y que por estarlos estigmatizando se alejen los candidatos de ciertos partidos de ellos mismos, incluidos a los republicanos. Totalmente. Juan. Claro. No, yo creo que también vale la pena hacer la distinción. Es complejo decir que los electores de Donald Trump son todos racistas. Creo que sí tiene un problema y es algo que debemos de observar. No rechazó el apoyo, por ejemplo, del David Duke, que es el ex líder del Ku Klux Klan. No lo denuncia, de hecho es candidato al Senado. Ayer publica agradeciéndole, por ejemplo, a Assange todas las publicaciones de los correos del Partido Demócrata porque estaba haciendo un acto patriótico. Este tipo de sucesos son los que Donald Trump ya en la presidencia debería decir: no son parte de mi gobierno, y ahí comenzaría gran parte del reconstruir una coalición mucho más amplia para Donald Trump que le permita legitimar sus primeros meses. Vamos al corte, Juan, y seguimos leyendo muchos mensajes de WhatsApp que están llegando sobre la conversación que estamos teniendo. Pues Trump, presidente de Estados Unidos para los siguientes 4 años. Seguimos
Seguimos leyendo algunos mensajes opinando sobre la elección en Estados Unidos. Nos dice Alfredo Castro: hola, buen día. Pues ni modo, se confió Hillary y ahora quedamos a merced de un loco racista con falta de política y mucho, pero mucho sentido común. Yo creo que más bien falta de sentido común. Y pues me preocupa, pues tengo familia ilegal en aquel país. Bueno, yo creo que si hay un segmento de la población con nervios esta mañana es precisamente, ¿no? La migración mexicana. 6525, buenos días, soy Eduardo, excelente programa, pero debemos ser también optimistas. ¿Qué tal si legalizan a todos los indocumentados y si realizan el nuevo muro es para ahora sí controlar el ingreso a Estados Unidos? Y si ve a nuestros gobernantes corruptos es para ponernos a trabajar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ese es mi punto de vista, ¿no? Nos dice, bueno, yo lo de legalizar masivamente amnistías no lo veo en el panorama. Digo, muy complicado, ¿no? No, es muy difícil. En el caso del muro también, y lo platicábamos, Juan, en uno de los cortes, sí lo veo más como un asunto simbólico, que tal vez le lleve sus primeros 4 años construirlo, ¿no? ¿Son cuántos kilómetros los que restan del muro? Ahorita debe estar, si no me recuerdo, están construidos 1,200 kilómetros. De los 300, porque obviamente sí está controlado, el ingreso existe. Si vemos en la administración de Obama, el aumento de lo que se llama boots on the ground, el aumento de policías de patrullaje es notable particularmente por propuestas, por ejemplo, del senador John McCain, uno de los principales opositores a Donald Trump, que ayer gana en Arizona. Y promotor de una reforma migratoria integral. Promotor en su momento, es ¿sí? del parte de los que promovían la propuesta del Gang of Eight, con grupo Kennedy, que buscaba una reforma integral, ¿no? Regresándonos al tema, desde la administración de Fox, lo que le denominaba la enchilada completa, ¿no? Completa. Entonces, ahora ya ni nada, ni tortilla queda en esa enchilada completa. Entonces, sí va a valer mucho la pena analizar qué tanto realmente se va a afectar la relación bilateral. El tema del muro, yo creo que es algo, como dices, simbólico. Va a ser necesario ver cómo lo van a operar. Pero aparte, la migración ya no es un tema tan complejo como lo fue hace algunos años. O sea, ya el saldo migratorio es completamente distinto. Ya no son miles y miles todos los días de migrantes. Es decir, ya no es un problema tan claro en términos de la relación bilateral. Ahí el tema no es tanto, y yo creo que ni siquiera la parte de deportaciones o no deportaciones, sería costosísimo lo deportar. Ahí el tema es el daño que generas en el momento que le das un megáfono a todas aquellas personas que denuncian a los hispanos y comienzan, por ejemplo, en juegos de básquetbol de preparatoria, a gritarle a los hispanos Trump, Trump, Trump. Ese tipo de escenarios son los que generan un daño político a Estados Unidos. Andrés, el muro, ¿nos pueden obligar a pagarlo? ¿Es realmente posible? Bueno, obviamente hay muchos mecanismos para construirlo. Sí, pero digamos que no veo obviamente una disposición del presupuesto del gobierno mexicano para construir esta cosa, pues evidentemente no lo habrá. No por la vía, digamos, de la autorización del Congreso, de los presupuestos oficiales, evidentemente no sería por ahí. Esta cuestión de las remesas, pues siempre es un peligro latente, es posible. Sin embargo, yo voy más con la idea que planteabas tú, Juan, de la posibilidad de recortar fondos que se hacen para la cooperación con México, para la colaboración de la lucha contra las drogas o la colaboración para el combate a la pobreza, lo que sea, cualquier tipo de fondos de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos con México que se recorten para destinarlos a este quieres, asunto. Andrés, grabar las remesas, tendrás que grabar a todo el dinero que sale de Estados Unidos. No puedes nada más decir el dinero que sale para México, eso es imposible de controlar. Y ese es parte de un tablero de guerra comercial que no le favorece a Estados Unidos. Vale la pena recordar, el peso específico de México al día de hoy es muy distinto. Reitero, 26 entidades de Estados Unidos tienen a México como su principal o su segundo socio comercial. 6 millones de empleos dependen directamente de la relación con México. Después los intereses, ¿no? Y la cantidad de aliados, porque no tenemos los mismos aliados en el 94 cuando empezaba el Telecán que los que tenemos ahora, y esos aliados están entre los republicanos y demócratas que quedan en el Congreso, en las gubernaturas, en los congresos estatales, etcétera, ¿no? Yo también sería la idea de bajarle un poquito, ¿no? Buen día, Enrique. Yo creo que deberíamos esperar a que tome posesión como presidente el señor Trump. Creo que no debemos asustarnos ahora, como dicen, no llore hasta que no le peguen. Bueno, también es cierto. Ojalá todo sea para bien. Un saludo para todos, excelente charla, dice Jesús Vázquez. Juan, ¿nos harán pagar el muro aunque Peña Nieto diga que no? ¿Cómo? ¿Qué tal si suben impuestos para los cruces de México a Estados Unidos? Ahí está el dinero. ¿Es posible esto? No. Para financiar, digamos, para las millones de personas que pasan de México a Estados Unidos. No sé, ahorita podemos discutir el qué opina. Yo en lo personal creo que no. Creo que es el mensaje equivocado. Yo creo que lo veremos si es que se da en algún tipo de transferencia. Quizá le vamos a dar más recursos a México y lo construye Estados Unidos. Porque para Donald Trump hay dos cosas que sí tenemos seguras.
Debemos observar que deben de complacer el reclamo del trabajador de cuello azul, del elector más duro, ¿no? Que es el que logró convertir el corredor, lo que se denomina el Rust Belt, que mencionaba, el corredor industrial desde Pensilvania hasta Wisconsin, y por otro lado satisfacer el tema del muro y del tema migratorio. Esos dos temas los tiene que consolidar y los tiene que hacer de manera simbólica, porque hay mucho interés por medio. Elsa, buenos días. Es nuestra gran oportunidad como mexicanos para ver hacia México y hacer todo para crecer nuestra economía. Mexicano despierta, consume lo hecho en México, productos, servicios, viaja en tu país, apoya a los productores nacionales, aunque nuestra dependencia con Estados Unidos no se puede mover de un día para otro, ¿no? Digamos, hay productos que necesariamente tienen que venir de allá. 7789, mexicano autoprotégete, dice, levántate temprano, trabaja honradamente, no seas, dice una palabra que no podemos decir, cobra bien, no gastes, invierte en educación, con eso ni Trump, ni Peña, ni mi madre te pueden hacer caer. Muchas gracias. 3251, lo único bueno de que ganara el copetón es que ya no veremos más el comercial de Diego Luna donde le llaman lo 4. Bueno, sí, también ya no veremos una campaña que también de nuestros diputados y senadores se me hizo totalmente patética. Nos dice también la señora Rosario Lepe, me interesa su opinión sobre los efectos que estos estados tienen en Canadá y su política migratoria con México. ¿Cambiará algo y de qué forma? Andrés, si quieres empezamos contigo. Pues mira, creo que ahora el campeón de la imagen del líder liberal pues se va más para el norte, ¿no? Más ahora sí es Justin Trudeau, sí. Es el gran líder de las políticas liberales a nivel mundial. No le alcanza el país, el tamaño del país que tiene para, digamos, mostrarse como el líder del mundo libre, si le queremos decir así, pero sin duda es esta imagen icónica, ¿no?, del líder liberal. Ahora, ¿qué tanto le afecta a México con Canadá? Pues creo que el primer ministro ya ha sido bastante laxo con México, sí. Ya desde su misma campaña, el año pasado estuvo diciendo que iba a relajar bastante, creo que a partir de diciembre ya no necesitamos la visa turista, sí, para entrar a Canadá, así que a mí lo que me encantaría ver de Canadá y del gobierno canadiense es una política más dura con sus empresas mineras, que es así, que han sido dañinas con nuestro país, ¿no? Pero bueno, eso es ahí sí no es muy liberal, tema de otro costal, exacto. Juan, ¿cómo ves? ¿Ves algún cambio? Yo creo que no habrá mucho cambio en el tema de la relación México-Canadá y particularmente Canadá-Estados Unidos. Veo difícil que exista un cambio, en gran medida porque está diseñado de forma estructural. Donald Trump tendría que atacar la estructura de la relación. No es un tema que podamos segmentar México-Canadá, México-Estados Unidos o Estados Unidos en cualquiera de sus dos modalidades. Es lateral, ¿no? Es un tema norteamericano, claro. Y está en el interés de Estados Unidos consolidar este bloque. Si no, China en los próximos años le va a comer el terreno en materia económica, en materia militar, va a mantener su poder, pero es necesario esta transformación, está en su interés hacerlo, entonces hay que observarlo también. Nos dice Rafael, si vamos a pagar ese muro, yo digo que ya dejen de robar todos los políticos. El gobernador llama a la unidad diciendo que hemos salido de peores situaciones, mejor que dejen de robar para hacerle frente entre todos a esto, que no le dejen a la población, todos ya estamos hartos. De veras que se solicita a alguien tipo Zapata para que se acaben estos abusos. Gracias por tu comentario, Rafael. También nos dice 5237, perdón. Buen día, respecto al triunfo de Donald Trump es la misma problemática que pasamos en México, el hartazgo hacia los políticos. En México ocupamos un Carlos, no sé si decía Slim o Carlos Salinas, pero porque entre los dos quedó el nombre, con visión a generar, no a robar. Gracias. Supongo que era Slim, por lo que decía 9560. Buen día, me cortaron la luz. Gracias, ahorita checamos el reporte. 4764. Con este triunfo de Trump, mi preocupación es quién podrá representar a nuestro país dignamente y no ser un agachón como Peña Nieto. Necesitamos otro bocón e ignorante. Esa es la clave de todo esto, Enrique, porque ¿qué tanto va a impactar el resultado de esta elección en Estados Unidos con la nuestra que viene en 2 años? Porque sin duda una de las grandes preguntas que vamos a hacer los electores mexicanos es si tenemos un presidente norteamericano hostil con México, ¿cuál va a ser la respuesta de acá? ¿Qué perfil necesitamos, ¿no? Andrés Barba, gracias. Un gusto. Juan Salinas, gracias. Se nos acabó el tiempo y también no pudimos leer todos los mensajes, llegaron muchísimos en esta conversación. Hasta hoy, cara a cara, y mañana nos escuchamos.